¿Están viendo el archivo? ¿Pueden darme en el chat si lo están viendo? Bien. Por ejemplo, el Sí se ve, ejercicio... profe. ¿Cómo? Sí se ve. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio 25. Justo es un ejercicio de cookies, digamos. ¿Se ve bien, digamos, el ejercicio 25? Si no, agrando la letra, digamos, si hace falta. Pueden indicarme en el chat si hace falta que agrande la letra. Se ve bien, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces, en este ejercicio tenemos en la tercera fila de la tabla un cookie para las preferencias del cliente, ¿sí? Eh, y en ese, bueno, lo que dice el ejercicio es que ustedes ya saben que los cookies tienen una capacidad limitada de 4 kibibytes de tamaño, o sea que son bastante chicos, digamos. Pero tampoco son tan chicos, o sea, en 4 kibibytes también se puede escribir bastante. Pero podría ser que las preferencias ocupen más espacio que 4 kibibytes. O sea, que haya muchas, muchas preferencias, entonces se excede el límite de 4 kibibytes. Entonces lo que pide el ejercicio es dar una forma alternativa para mantener las preferencias que no tenga este problema. Por ejemplo, que pueda tener preferencias de que ocupen tanto espacio como quiera, por ejemplo. O sea, que pueda tener el estado de la aplicación con preferencias tan grandes como quiera. Entonces ahí pueden dar alguna idea, solamente den ideas, no como ideas de solución, pero no la de solución detallada. Pueden escribir en el chat alguna idea de cómo atacar ese problema. O sea, ¿qué es lo que harían en lugar de tener un cookie para las preferencias? A ver. Bueno, acá un alumno dice un campo de cookie. A ver, dice una especie de cookie puntero. Y otro alumno dice un campo de la cookie que da lugar a otro archivo de cookies. Un campo de cookie debe ser un campo digamos, un campo de cookie, cuando dicen un campo de cookie, me imagino que es el campo que da el valor de la cookie, digamos, que da el nombre y el valor de la cookie, que se llama content, ¿sí? Cuando dice, o sea que, y otro dice una especie de cookie puntero. Bueno, eh, bueno, yo creo que la idea está bien, pero para ver si realmente lo han entendido bien, como que habría que detallar más eso, ¿no? Porque, porque uno dice una especie de cookie puntero. O sea, la idea es que cada usuario tiene sus preferencias. Entonces, yo necesitaría, bueno, el puntero como que vendría a ser una identificación para acceder a las preferencias. Sería como un nombre de usuario, ¿no? Acá uno dice, yo pienso las cookies como JSON, si está bien. En realidad las cookies tienen una estructura bien definida, digamos. Las cookies tienen un formato, o sea, tienen 5 campos, donde el tercer campo es el content, que vendría a ser un par nombre igual a valor. El nombre de la cookie y el valor de la cookie. O sea que no puedo usar, para describir una cookie, no puedo usar la estructura que a mí se me antoje, digamos. Pero podría sí, en el valor, sí podría seguir un cierto formato, una cierta sintaxis para el valor de una cookie. Eso no hay problema. Yo podría usar, si quisiera, podría usar como sintaxis del valor de la cookie
un JSON o un XML o alguna sintaxis, la que a mí me guste, digamos, ¿sí? Eso no hay problema, digamos, ¿sí? Acá un alumno dice, otro alumno dice, usar una base de datos en el servidor. Bueno, la idea es que las bases de datos no tienen esas limitaciones de tener eh, 4 kilobytes por preferencias. No tienen esa limitación. Una base de datos, uno puede hacer que una preferencia, que las preferencias ocupen mucho más espacio, digamos, ¿sí? O sea que una base de datos es una buena idea, ¿sí? Después ustedes van a tener una materia de base de datos en el siguiente cuatrimestre. Así que no hace falta hablar ahora en detalles de cómo se hace en una base de datos eso, pero la idea es guardar las preferencias en una base de datos, en el servidor web. Entonces, de esa manera voy a poder tener las preferencias en forma mucho más extensa que en cookies de 4 kilobytes. Puedo decidir tener un string para preferencias, un string mucho más largo, poder manejar strings mucho más largos que 4 kilobytes de largos, ¿no? Eh, bien, entonces, fíjense, bueno, puedo tener una base de datos donde guardo las cookies, las preferencias, perdón, donde guardo las preferencias de los usuarios. Eso por un lado. Ahora bien, con eso no es suficiente, ¿no? Porque el servidor web tiene que recibir esas preferencias. Entonces, ¿qué más haría falta? Fíjense que las preferencias están asociadas a un usuario, ¿no? Entonces, en la base de datos, uno tendría que decir, fulanito de tal tiene tales preferencias. Por ejemplo, Julián Pérez tiene tales preferencias. Juan Durán tiene otras tales preferencias. Juan Fraire tiene otras tales preferencias. Eso tendría que decir la base de datos, ¿sí? O sea, o por lo menos decir un identificador de usuario. El usuario 111 tiene tales preferencias. El usuario 112 tiene tales preferencias. Bueno, ¿y cómo puedo yo pasar al servidor web el identificador de usuario y cómo le puedo ir pasando las preferencias? A ver, está faltando resolver esa parte del problema. A ver, escriban en el chat ideas para eso. Bien, uno dice tener una cookie para el identificador de usuario. Perfecto. Sería como la cookie de la última fila, ¿no? Que es una cookie justo para eso, para identificador de usuario. Tendría esa forma, digamos, ¿sí? Bien. Acá uno dice, ¿no se supone que las cookies son propias de cada usuario? Sí, la idea es que cada usuario va a tener asociado a su navegador un directorio de cookies y ahí va a tener las cookies que él está manejando, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces, alguien dijo un identificador de usuario, entonces con un identificador de usuario lo vamos a usar en la base de datos para referirnos a las preferencias de cada usuario, digamos. Ahora pensar que en la base de datos guardamos identificador de usuario, preferencias, que guardamos pares de ese tipo, digamos, en la base de datos. Bueno. Y para las preferencias, ¿qué te necesitamos? ¿Cómo pasamos las preferencias? Está faltando esa parte, digamos, para responder la pregunta. Fíjense que el servidor web no va a recibir, o sea, es como que ustedes lo pueden pensar de más de una forma, digamos, a esto. Pero una posibilidad es pensar que el servidor web va recibiendo nuevas preferencias, por ejemplo, ¿sí? Entonces guarda todas las preferencias, pero va recibiendo
se van agregando nuevas preferencias, por ejemplo. Entonces va recibiendo nuevas preferencias. Entonces, para nuevas preferencias, ¿qué podría haber para nuevas preferencias? O sea, por ejemplo, usted imagínense que el servidor web recibe nuevas preferencias y agrega esas nuevas preferencias a las preferencias que ya había en la base de datos. ¿Cómo puedo mandar nuevas preferencias? Fíjese que nuevas preferencias no van a ser muchas, o sea, yo voy a agregar algunas preferencias, ¿no? Si digo, voy a agregar a mis preferencias algunas nuevas. Y no van a ser muchas, o sea que no necesito mandar 1 millón de preferencias como nuevas preferencias, voy a mandar unas poquitas, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría usar ahí? Claro, podríamos usar cookies para eso. O sea, podríamos usar una cookie que se llamara, por ejemplo, nuevas preferencias. En lugar de tener todas las preferencias, tiene las últimas preferencias, que son las nuevas, que se mandan a mandar al servidor. Entonces podríamos tener una cookie para eso. Entonces, cuando el servidor recibe nuevas preferencias y recibe también el identificador de ese usuario que está mandando las nuevas preferencias, se actualiza la base de datos. Bueno, y con eso se podría resolver, digamos, ¿sí? Se podría resolver el problema. Bueno, pasemos entonces, si ya han entendido este ejercicio, pasaríamos al ejercicio 28. Eh, si alguien tiene alguna pregunta a este ejercicio, puede ponerla ahora en el chat. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Entonces vamos a pasar al ejercicio 28. Bien. Bien, este es un ejercicio sobre HTML. ¿Sí? Pregunta cómo hacer una imagen cliqueable en HTML y dar un ejemplo. Entonces, en HTML, recuerden ustedes que HTML era el lenguaje que utilizaba, es el estándar que usa la web para producir páginas web, digamos. Entonces, ¿cómo uno podría hacer eso? Bien, acá una alumna escribió, Francisco Sabela, escribió una propuesta de solución. A ver, vamos a ver si está bien. O sea, a ver, lo que está bien de esta respuesta es que hay que usar los elementos IMG y A. ¿Sí? O sea, está bien que hay que usar esos elementos. Y dice otro alumno, ¿no sería al revés? Exactamente, es al revés. ¿Sí? O sea, primero, como es una imagen cliqueable, la idea es que la imagen va a ser el contenido donde se va a cliquear, o sea, va a ser el contenido de la etiqueta A. ¿Sí? Entonces uno va a utilizar el elemento IMG dentro del elemento A. ¿Sí? O sea que así es, uno va a escribir ahref, vendría a ser entre comillas, uno va a poner el nombre del archivo que contiene la imagen. ¿Sí? Va a ser un URL con el nombre del archivo que contiene la imagen. Perdón, dije mal. Ahref va a contener un URL del servidor web. Y después IMG SRC en SRC yo voy a tener el nombre del archivo de la imagen. Entonces, acá hay dos cosas que tener en cuenta, ¿sí? Una es la imagen cliqueable para el enlace, que eso lo voy a tener un archivo y eso lo pongo en el atributo SRC, ¿sí? El nombre de la imagen, el nombre del archivo de la imagen. Y voy a tener otra cosa que es la página que yo quiero recibir cuando hacen clic en esa imagen. Y eso lo voy a poner en el atributo href.
¿sí? Eso, digamos, tiene que tener en claro, digamos. O sea, acá pide hacer un ejemplo completo, o sea que el ejercicio tiene que llenar el valor del atributo href y el valor del atributo src. Bien, pueden elegir nombres de archivos que a ustedes les parezca, que tengan sentido para ustedes, ¿sí? Bien, entonces este ejercicio, si no hay más preguntas, pasamos a otro, digamos. Después pasa la pregunta C. Bueno, este ejercicio es un ejercicio donde pide diseñar un formulario en HTML, se supone, que ingrese dos números. Y cuando el usuario aprieta el botón Submit, el servidor va a retornar la suma, el servidor web va a retornar la suma de esos dos números. Entonces hay que escribir también el código del lado del servidor como usando PHP. Entonces este es un ejercicio para ejercitar, digamos, ejercitar un poquito de JavaScript y ejercitar un poquito de PHP, digamos, ¿sí? Entonces, a ver, en el chat, vamos a comenzar primero con la parte del diseño del formulario. ¿Qué elementos hay que usar para diseñar ese formulario? Pueden escribir en el chat eh, qué elementos de HTML hay que usar para diseñar ese formulario. Los nombres de los elementos, ¿sí? Pueden escribir en el chat, así en una línea, digamos. Bueno, acá dice, un alumno dice input. Bien, el input, ¿para qué lo usan? Bueno, form, perfecto. Form, input, perfecto. Esos hay que usarlos. Form e input hay que usarlos. El input para tomar el número. Bien, acá un alumno contestó para tomar el número. O sea que voy a tener, como hay que ingresar dos números, hay que tener dos inputs, dos campos input para ingresar dos números. ¿Sí? Y hablamos del botón submit. ¿Sí? También. Y el botón submit, ¿cómo lo vamos a ingresar? Sí, el botón submit se va a usar para poder tomar los números para llamar el programa el programa en PHP que va a retornar la suma, digamos, ¿sí? Bueno, en formulario, ¿no? En la etiqueta form, ¿qué atributos vamos a necesitar? ¿Qué informaciones hay que proveer dentro de la etiqueta form para poder hacer ese pedido? A ver si alguno puede escribir en el... O sea, ¿cuáles necesito sí o sí, digamos, ¿sí? Acá uno nos dice id, y podría darle un id al formulario, pero no es tan, quizás no es tan, hay que ver, pero sí, podría tener un identificador, darle un nombre al formulario, pero ¿qué otros campos, qué otros atributos son necesarios sí o sí, digamos, en el formulario? Si no, la cosa no va a andar, digamos. Bien, action.
En el action uno le da el nombre del programa que se tiene que ejecutar, que va a generar la página HTML. O sea que ahí uno, por ejemplo, uno podría tener un programa que se llame sumar.php. Entonces en action le va a poner, action va a ser igual a, bueno, al URL que tiene sumar.php. ¿Sí? Método, claro, de qué manera se van a enviar los campos del formulario, que puede ser post o get. En este caso, como son poquitos son solamente dos campos, se puede mandar usando get. El método puede ser get, por ejemplo. Pero también se puede usar post si quiere. Bien. Entonces, de esa manera voy a construir el formulario. Bien. Ahora bien, para llamar. Bien, de esa manera construyo el formulario. Entonces, la idea es que cuando uno cliquea el botón Submit, se va a llamar el programa descrito por Action. Se va a ejecutar el programa dado por Action, ¿sí? Del lado del servidor web. O sea que con eso hemos resuelto la primera parte del ejercicio, ¿sí? Que es la parte del lado del cliente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de la parte de PHP, ¿sí? La parte que se hace del lado del servidor, PHP. Entonces, recuerden, a ver, un breve recordatorio de qué era PHP. PHP permite especificar programas que generan páginas HTML dinámicamente. Se puede usar para eso, digamos. O se puede utilizar para generar respuestas HTTP, digamos. Para eso se puede utilizar PHP, ¿sí? O sea, uno puede escribir programas que generan respuestas HTTP. Entonces, en este caso, como hay que retornar la suma, no pido que me den el código en PHP, pero sí qué cosas tiene que hacer PHP. A ver, entonces, escriban ustedes en una línea, en el chat, cosas que tiene que hacer PHP. O sea, cada uno puede escribir una cosa que tiene que hacer PHP, ¿sí? Y después unimos todas esas cosas para decir cómo es el código de PHP. ¿Qué cositas tiene que hacer PHP entonces? Escriban en el chat. Escriban una sola cosita, ¿sí? No escriban todo. Escriban un solo pasito, digamos. Leer el input, perfecto. Tiene que leer el input del formulario, ¿sí? Exactamente, tiene que leer el input del formulario. Bien. Una vez que leyó el input del formulario, a ver qué otra cosa hay que hacer. Sumar, bien, hay que sumar esos inputs. Bien. Y mostrar el resultado. Ahí con mostrar el resultado, ¿qué quiere decir con mostrar el resultado? Bueno, generar una página, generar un HTML que presenta el resultado. Podría significar eso, digamos, ¿sí? Bueno, entonces hay que hacer esas tres cosas, ¿sí? Entonces yo les expliqué, bueno, y hay que hacer algo más, digamos. Hay que hacer algo más. Le está faltando una cuarta cosa que hay que hacer, digamos. Eh, si a alguno se le ocurre, la puede escribir ahora en el chat. Si no, se las digo yo. Es un poquito más sutil, digamos. Hay que construir el encabezado. ¿Cuál encabezado? A ver, les estoy dictando lo que hay que hacer. Fíjense, con el browser recibe un documento que necesita para poder mostrarlo. El tipo MIME, exactamente. Bueno,
Entonces, en PHP también se va a tener que generar el encabezado del tipo MIME, digamos. Del tipo MIME, que en este caso va a ser un HTML, digamos. Bien, entonces con el programita PHP va a tener que hacer esas tres cosas. Para leer el input se utiliza la variable pesos-get y entre corchetes el nombre del campo del formulario, el nombre del campo del, del primer argumento, ¿sí? Y después pesos-get y entre corchetes el nombre del campo del segundo argumento, ¿sí? De esa manera se lee el input. Bueno, sumar es usando la suma y mostrar el resultado, bueno, ahí utilizando HTML, ¿sí? O sea, uno abre HTML, abre body, después adentro uno puede usar un script de PHP. Recuerden que los scripts eran códigos de PHP, uno puede utilizar un script de PHP y ese script se va a encargar de leer los parámetros, hacer la suma de los parámetros y mostrar la suma de los parámetros, ¿sí? Ese script de PHP. Y después cierro body y cierro HTML. Y eso es todo, digamos. Ah, me faltó el content type, ¿sí? El content type que es HTML. Bueno, ahí necesito fijar un encabezado, ¿sí? Un encabezado en PHP. Bueno, y hay una forma de hacer eso en PHP. O sea, los encabezados en PHP hay que definirlos antes de comenzar a escribir el texto de HTML, digamos. Así que antes de la etiqueta HTML hay uno define encabezados de respuesta, ¿sí? Y para definir encabezado de respuesta hay que usar una función especial, digamos. Eh, hay que usar una función especial que se llama header, ¿sí? O sea que yo voy a usar la función header y como argumento de la función header voy a utilizar la información del encabezado, que en este caso va a ser content type, dos puntos, y si no me equivoco, test-html, si no me equivoco, creo que hay que poner eso para decir que es un HTML, ¿sí? Y eso es todo. Y ahí, y al escribir eso, yo tengo la definición del encabezado, ¿sí? En realidad hay que escribir, antes del HTML, hay que escribir un script PHP, que los scripts PHP se encierran entre corchetes, interrogación PHP y interrogación corchete. Así que yo abro corchete, interrogación PHP, después escribo header, content type, text HTML, y después cierro interrogación corchete. De esa manera uno declara un encabezado para el content type. Bueno, o sea que eso sería entonces la solución. Bueno, si entendieron, si alguien tiene alguna duda sobre lo que acabo de explicar, puede escribir en el chat. A ver. Bueno, no hay consulta, entonces podríamos. Después vendría a ser el ejercicio D, que es completar el siguiente código HTML. Así que acá, si ustedes se fijan, tenemos un campo select, que es para seleccionar un valor entre distintas opciones. Por ejemplo, acá las opciones son clubes de fútbol.
Bueno, y después tenemos párrafos. Entonces lo que está pidiendo aquí es que cuando uno seleccione un club de fútbol por medio de una función JavaScript apropiada, el output de esa función va a poner el nombre del club seleccionado en el párrafo demo, el párrafo de identificación demo, ¿sí? De idemo. O sea que la idea es que si alguien selecciona, por ejemplo, si yo selecciono River, entonces se va a escribir en el párrafo de idemo, se va a escribir River, ¿sí? Entonces pide agregar a ese código lo que esté faltando para que tenga ese comportamiento, digamos, ¿sí? Entonces pueden escribir en el chat alguna cosa, una cosa que pueden agregar, solamente una, ¿sí? O sea, un pasito de algo que tienen que agregar, pueden escribir en el chat. Y después juntamos todos los pedacitos y decimos cómo sería. Bueno, hay un alumno escribió algo, dice Francisco Zavala, dice, un script en JavaScript que, que haga dentro del P con idDemo, escriba lo que seleccionó el select. Perfecto. O sea que uno va a hacer, puede hacer una función en JavaScript, ¿sí? Que va a hacer eso. Bien. Bien, esa es una parte, digamos, que hay que hacer. ¿Y alguna otra cosa más que hay que hacer? O sea, con escribir la función en JavaScript que, que mete dentro de P de idDemo el valor seleccionado, no alcanza, hay que hacer algo más, ¿sí? Esa función tiene que ser llamada, digamos, ¿sí? Si no, no va a pasar nada, digamos. ¿Y desde dónde se la podría llamar esa función? ¿Desde qué lugar del código que tienen la figura se puede llamar esa función? Desde el select, perfecto. Perfecto, Ceruti. Bien. Entonces, en el select, uno va a decir que si cambió el valor del campo seleccionado, el valor seleccionado, entonces se llama la función esa que nos pone el valor seleccionado en el párrafo de idDemo. Perfecto. Entonces uno va a utilizar un código, por ejemplo, si la función esa es mostrar club, supongamos que la función se llama mostrar club. Entonces uno va a poner dentro de la etiqueta select, va a colocar onChange igual mostrar club, ¿sí? Entonces, si uno selecciona un club, se va a llamar la función mostrar club. Y la función mostrar club va a ser la que va a colocar el, en el párrafo de idemo, va a colocar el club seleccionado, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que, no sé si ustedes lo vieron en las filminas o en el video, pero la idea es que para poder referirse a un elemento en JavaScript, yo lo puedo hacer por un identificador. O sea, existe una función que se llama getElementById. Entonces, si yo lo digo getElementById mySelect, me va a dar el elemento select, ¿sí? Y si yo digo
get, bueno, si yo tengo el elemento select y hago el elemento select.value, me va a dar el valor actual seleccionado, ¿sí? Por ejemplo. Y después, si yo, lo que yo quiero es cambiar el valor de lo que está en el párrafo demo, ¿sí? En el párrafo demo no hay nada. Si ustedes ven, ver un párrafo demo vacío, pero yo quiero cambiar el valor de lo que hay en el, en el párrafo demo. Entonces, yo puedo hacer getElementById de demo y después uso una función que se llama innerHTML para referirme al HTML interno, a ese párrafo, o sea, el valor de ese párrafo, y yo a ese innerHTML le puedo asignar el valor seleccionado en el select, el valor actual, la opción actual del select, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a escribir la última opción seleccionada en el párrafo demo, ¿sí? Esa sería la idea. O sea que acá tienen que usar dos funciones de JavaScript, una que es getElementById y otra que se llama innerHTML, ¿no? O sea, una que me permite obtener un atributo, digamos, innerHTML que me permite obtener el HTML interno a un elemento, digamos. Se tienen que imaginar ustedes que en HTML tienen elementos HTML y cada elemento HTML va a tener un pedazo, y va a tener un contenido adentro que también va a estar escrito en HTML. Ese es el inner HTML de un elemento HTML, ¿sí? Bueno, entonces ahí le di la idea de la solución de este ejercicio, ¿sí? Si tienen por ahí alguna duda, me pueden hacer, pero yo terminaría la clase aquí por la hora. eh, y ya la próxima clase cerraríamos completamente la práctica de capa de aplicación, ¿sí? Pero con esto daría por terminada la clase. O sea, si tienen alguna duda, pueden hacerla en el chat. Alguna duda de lo que acabo de hablar, la pueden hacer en el chat. Bueno, a ver qué pregunta dice ahí. El martes vemos lab y teórico práctico. El martes que viene yo voy a dar clase como este jueves es Semana Santa, no hay clase este jueves, no hay clase síncrona, ¿sí? Pero el martes que viene sí voy a dar clase síncrona. Y en esa clase voy a terminar con capa de aplicación, bueno, con algún ejercicio más de capa de aplicación, y voy a comenzar con capa de transporte, ¿sí? O sea que el martes que viene hay clase síncrona. No sé si le dijeron que también hay taller, creo que no sé, eso la gente del taller les va a decir. Sí, sí, profe, hay clase también síncrona de taller el martes que viene. Bien, entonces va a haber 4 horas de clase el martes que viene. Entonces, fíjense ustedes porque yo les voy a subir material nuevo